Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos con nuestra invitada de esta noche. Estuvo mucho últimamente en las noticias Johanna Ortega, sí, la diputada y también precandidata a intendente de Asunción. Vamos a hablar mucho de este tema, que es uno de los temas del momento, pero en general también de su trayectoria y también, ¿por qué no?, de las cosas de su vida cotidiana, incluyendo a Carmencita, por ejemplo, que es la que iluminó esa casa hace no mucho tiempo y que incluso ya la conocimos haciendo curul parlamentario, ahí tomando su desayuno ahí con Johanna mientras trabajaba. Vamos a hablar de todo esto, pero antes una breve semblanza para recordar quién es Johanna Ortega y luego conversamos la noche con ella. Johanna Ortega Guiringhelli, nacida en Asunción el 12 de junio de 1987, es una dirigente política formada en Ciencias Sociales y diplomada en Gobernanza Climática por la Universidad Comunera. Desde muy joven, integra el Partido País Solidario, donde presidió la juventud entre 2011 y 2017. Trabajó en investigaciones sobre derechos humanos y migración. Como consultora, se especializó en políticas de juventud, transparencia, cambio climático y gobiernos locales. Actualmente, desde el 2023, es diputada nacional por la capital, representando al Partido País Solidario en la coalición Frente Guazú, miembro de la Comisión de Ambiente y vicepresidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia. También preside el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Bien, Johanna, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Un gusto estar acá a compartir esta charla contigo. Está muy de moda. Últimamente. Últimamente. No, yo siempre celebro que haya movimiento en la política y que hablemos por fin de política y discutamos de política de los paraguayos, porque lo peor es lo contrario, cuando Exacto. no pasa nada y bueno, no se promueve ningún tipo de debate. Este tema de la Mesa Unidad de Asunción está llegando a un momento en que va a tener que tomar decisiones. Se hizo un proceso largo antes. A veces hay que recordar, Johanna, escuché la pasada una senadora que decía, de repente apareció Johanna, y en realidad estuviste desde el principio en este proceso, ¿verdad? Sí, y paz apareció Johanna. Sí, apareció como Johanna. si fuera que aterricé así de la nada misma, Pero ¿verdad? entiendo, mucha gente no sabe que hicieron todo un proceso. Claro, no, hay todo un proceso largo que se viene trabajando, que veníamos conversando con distintos actores políticos ya desde el año pasado, inclusive Mario, con la certeza y la plena confianza de que un proceso de unidad es también lo que espera la gente. Sí. Y bueno, en torno a eso obviamente hay que agotar mucho diálogo, tener muchas conversaciones. La unidad, como yo digo, no se puede dar por decreto. Claro. Hay que construirla pasito a pasito. Así que en esas conversaciones estamos, sí, hace rato. Además, yo ya fui candidata en el 2021, quedé tercera en resultados electorales en ese momento. Entonces, ciertamente es un camino que vengo transitando. Soy diputada por capital, ¿verdad? No Claro. es realmente una cuestión de momento simplemente. Y yo sobre todo soy una persona de equipo. Así que con un grupo de personas que también apoyan mi candidatura venimos construyendo esta propuesta. Claro, también no olvidemos que fuiste una de las más críticas con documentación en la gestión de exintendente Rodríguez. O sea, el tema municipal siempre estuvo en tu agenda política. Sí, desde hace mucho tiempo. Así es. De hecho, la fuerza política de la que yo vengo, el Partido País Solidario, Claro. tiene una tradición Sí. que emerge, digamos, de los gobiernos locales precisamente. Así que hay un compromiso, hay político, no solo mío, sino de mi partido, del proyecto, del equipo, con lo municipal, con lo local. Nosotros tuvimos por mucho tiempo en la transición democrática siempre representación en la Junta, tratamos de aportar desde ese lugar. Y por supuesto yo misma también me dediqué incluso a estudiar e investigar sobre gobiernos locales. Fue Claro. parte de lo que hice en mi trabajo profesional en los últimos años antes de asumir esta carrera política, digamos, Sí. ¿verdad? Antes del 2021. Así que siempre hubo un interés ahí sobre lo municipal, sobre lo local, porque creemos sobre todo que la política tiene que construirse de abajo y hacia arriba, y eso implica empezar con cada vecino y cada vecina. Absolutamente. Y bueno, a partir de ahí ocurre lo que siempre ocurre. Hay candidaturas, se van generando movimientos, ideas. El Partido Liberal ya tempranamente presentó a Agustín. Patria Querida tenía como un candidato natural a Álvaro. Y está el proyecto de Soledad que también se anunció al mismo tiempo y fueron caminando todos juntos en esa mesa de unidad por Asunción. ¿Qué es lo que ocurre que genera esta especie de ruido que actualmente está pasando y que llama la atención y preocupa también? Por un lado, quiero entender
Bien, quiero que acá hagas como una especie de clase para la gente. En un momento dado ustedes dijeron, vamos a comenzar ya a descartar candidatos, o dijeron, vamos a buscar un método para seleccionarnos. No, en realidad esto empieza con la firma del acuerdo el 11 de abril de este año. Sí. En esa firma de acuerdo, por supuesto, en el primer punto hablábamos de agotar las instancias de diálogo, que es lo que venimos haciendo, Sí. dialogar, porque la política también es eso, Sí. ¿verdad? Conversar, Cierto. y finalmente tal vez convencer, que es lo que cada uno espera de esas Claro. conversaciones, ¿verdad? Y el segundo punto era encontrar un mecanismo de selección del candidato único, una metodología que nos permita avanzar, ¿verdad? En ese sentido, en la mesa de intendentes sentados en un momento los 4 precandidatos y haciendo un poco de historia, ¿verdad? Al principio, por supuesto, Agustín, que es del PLRA, llegó con la propuesta de internas, ¿verdad? De realización de internas, porque lógicamente el Partido Liberal, al ser un partido tradicional, tiene esa, valga la redundancia, tradición de realización de internas y de un proceso competitivo para definición de candidaturas, ¿verdad? Sí. Yo personalmente, Mario, pensé que fui criticada, incluso dentro de mi propio equipo me decían, ¿estás loca? ¿Cómo te va a animar a una interna? Yo decía, no tengo problema. De hecho, yo estuve en la misma lista con Agustín precisamente en el 2023 en una alianza. O sea, digamos que no, yo creo que el electorado liberal no es así una cuestión de que solamente quieren imponer su candidato o que solamente le votarían a un liberal. Hay apertura de compartir, de competir, entonces yo no estaba ajena a eso. Eso generó un poco de incomodidad en los otros sectores que de por ahí no querían la interna como el proceso de definición, como la metodología de definición, digo bien. Y entró Álvaro Grau en ese momento con una propuesta de urnas delivery. Sí. Con esa propuesta... Urnas delivery. Urnas delivery, ¿verdad? Que sería un híbrido entre encuestas internas, una mezcla. Un ritual de votación, por lo menos. Exactamente, pero... Exactamente, la política y la democracia también está consumada en actos, ¿verdad? Y ese acto del voto, de llevarle la urna al elector, al vecino, a la vecina, de que eso sea verificado con los veedores de los distintos equipos de las precandidaturas, era algo que tenía sentido. Ahí estuvimos de acuerdo 3 candidaturas, la mía, la de Álvaro y la de Agustín. Correcto. ¿Verdad? Y finalmente lo que sucedió en el tiempo, digamos, en que transcurría ese debate, como no hubo acuerdo, pese a estar los 3 de acuerdo con esa metodología, es que ya empezaron a salir, a mi criterio, prematuramente los apoyos partidarios. Y cuando empiezan a salir los apoyos partidarios, que yo de verdad no critico, yo creo que es legítimo y auténtico que cada fuerza política lo haga, que cada figura política exprese sus preferencias dentro de un proceso interno. Sí creo que eso aceleró un poco y nos llevó a todos a mostrar con qué respaldo contamos, ¿verdad? Y en ese interín de los apoyos y de mostrar los respaldos, es que se declinan 2 candidaturas, la de Álvaro y la de Agustín, con 2 cartas públicas escritas por ellos mismos y firmadas por ellos mismos, donde ellos lo que plantean es que no hubo un cumplimiento del acuerdo porque sus candidaturas se vieron declinadas sin esa metodología de selección, ¿verdad? Lo que nos deja finalmente en una posición sí tensa, pero de definición ya por lo menos dentro de la mesa Unidos por Asunción entre ambas candidatas, Soledad y yo. 2 rápidamente puntualizaciones. De las 4, entonces 3 querían alguna metodología y Soledad, ¿qué quería? Y encuestas, pero sí, encuestas. Bueno, espera. Y también quiero entender lo siguiente, te olvidaste de un pequeño detalle. En un momento dado, cuando se presume que podría ser destituido Nenecho Rodríguez, se formula una idea muy interesante que era la candidatura alternativa de Katia González para ocupar ese cargo durante lo que resta del periodo, ¿ok? Pero al renunciar en hecho eso se cae. Pero también eso generó un giro nuevo en todo lo que estaban hablando antes. Y eso sí fue respaldado por los 4 candidatos, me acuerdo, un acto que estuvimos todos en la Plaza de la Democracia. Sí. O sea, eso también formó parte de lo que está pasando ahora. Claro, eso fue un momento dentro de la conversación de la mesa y de hecho durante ese tiempo se quedó un poco en stand-by en las conversaciones de la metodología de selección, lógicamente porque estábamos abocados a todo el proceso de intervención, en mi caso como diputada por Capital, además, ¿verdad? El proceso de intervención de Asunción, yo fui parte de esa comisión de la intervención que finalmente derivó en la renuncia en hecho, a mi criterio, por el miedo que tenía de perder el Partido Colorado en las urnas, el cartismo, mejor dicho, ¿verdad? Confrontando con Katia González, porque yo creería que incluso muchos colorados que quieren un cambio en esta ciudad hubiesen votado y elegido una candidatura como la de Katia en ese momento. Es cierto, evidentemente se evaluó el tema, el Partido Colorado es cualquier cosa menos ingenuo y rápidamente operó para que se produzca la renuncia antes que la destitución. Ahora, Katia es un elemento que no se puede soslayar tampoco, podemos quererlo o no, algunos tienen sus cuestionamientos, otros no, pero es una figura fuerte
que además se fortaleció más cuando es expulsada arbitrariamente de un cargo electivo como es la de Totalmente. senadora, ¿no? No, ahí también creo o percibo, y mucha gente afuera percibe, que estaba bien Katia para esa posibilidad, firmó un documento además que se comprometía a no seguir con la candidatura si no se producía esa elección, pero queda como flotando en el aire, ¿por qué no también reconsiderar? Eso también se negó tajantemente en la mesa, o sea, no se aceptó. Sí, en un momento cuando la propuesta cuando estábamos en ese 3-1 de las urnas Sí. de Libre y las encuestas, yo digo, bueno, hagamos una encuesta en todo caso. Mm. Sí, si la encuesta es el mecanismo, cuando estábamos todavía 4 en la mesa, Sí. ¿verdad? Si la encuesta es el mecanismo que va a generar el consenso, yo vengo haciendo esfuerzo en torno a la unidad, Mario. Es decir, yo quería interna, no se dio lo en la interna, una Claro. de Libre y tampoco. No sí. es que cerraste el No, portazo. es que dije no quiero. Y, o sea, venimos haciendo todos esfuerzos en nombre de la unidad y en ese momento dije, bueno, si tenemos que ceder, hagamos una encuesta y midamos otras figuras que también sabemos que La aparecen. famosa en encuesta abierta. La encuesta abierta. Bueno, eso también fue rechazado y bueno, derivó que finalmente cuando se fueron dando los apoyos, Katia también expresó su preferencia hacia mi candidatura. Entonces ahí se cerró un poco ese capítulo, pero estuvo ciertamente la conversación en la mesa Sí. en algún momento, como Entiendo. parte del proceso. Porque siempre tengo que pensar, Joana, que ese mundo que nos interesa tanto a nosotros, a veces para el público es un poco no muy claro, ¿verdad? Porque la gente está en otra cosa. Y ayer justamente un especialista que tuvimos en un seminario con Gemavi dijo, no crean que para la gente es tan importante la disputa política de ustedes. La gente está en el día a día. En llegar Tratando a de fin llenar mes. su heladera, llegar a fin Exacto. de mes, ver si le alcanza Sí. para algún asadito algún Sí. domingo en el mes. Exacto, entonces hay que Totalmente. explicarle a la gente para que entienda bien Así es. y para que en un momento dado tome sus decisiones. Tengo que hacer la pausa antes de la misma para cerrar esa primera parte de negociaciones. Ahora surgió como una idea de que en febrero se defina el tema. En el medio ocurrió el gran triunfo de Mujica en Ciudad del Este, Así es. que también da un giro nuevo otra vez al escenario. Y me acuerdo que me dijeron acá, Katia, ya está, ¿no? Ya pasó ese tema, pero ahora Joana tiene que decidir qué va a hacer y tiene que decir si acepta o no la encuesta y tiene que decidir si va a hacerlo en febrero. Y te llamaron en un programa y el propio Miguel Prieto ejerció también un poco su poder político y te preguntó si aceptarías. Nunca me quedó claro si aceptaste o no eso en ese momento. Yo soy una persona de equipo, Mario, eso se lo dije a Miguel al aire y Ajá. también en privado, por supuesto, y a los demás, de las demás figuras y fuerzas políticas que me acompañan. No estoy acostumbrada a tomar decisiones en un programa de Vale. radio ni de televisión, ¿verdad? Lo hago y Claro. todos entendieron realmente eso. Sí. Lo hago, sí, con un equipo, Claro. siempre conversando y construyendo esto pasito a pasito, ¿verdad? Me parece que es la forma correcta de hacerlo. Yo soy sobre todo fanática de las construcciones colectivas, no individuales, ¿verdad? Entonces, no es que esté cerrada a febrero ni a otras fechas, ni a evaluar otras fechas, pero sí la postura que mi partido puso sobre la mesa fue la de abril y en torno a eso estamos evaluando y realmente ahora hay un equipo técnico trabajando en cuál sería la mejor fecha y la mejor propuesta, además de otras cuestiones que se tienen Ok. que definir para la encuesta. Porque el equipo solo dice antes del 15 de febrero. Entonces ahí todavía hay que buscar la fecha intermedia quizás. Exacto, hay dos propuestas. Pero harías encuesta, o sea, estarías dispuesta Sí, nosotros de hecho fue la primera propuesta que se puso sobre Ajá. la mesa, fue la que firmo yo con el presidente de mi partido, Edgar Segovia, de plantear encuestas, lo habíamos planteado para la última semana de abril y sí sujeta a que se sienten los equipos técnicos de ambas candidaturas a evaluar otro tipo de cosas, por ejemplo, qué encuestadora, Claro. más de 1000 muestras, menos de 1000 muestras, Claro. 3000, 2000, no sé, las que surjan ahí en la mesa Sí, de la conversación. auditoría de ese trabajo. Los parámetros de las diferencias, por ejemplo. ¿Qué hacemos si la diferencia se mide en febrero, en marzo o en abril? El mes que se mida, mayo también, lo que quieran finalmente, pero ¿qué hacemos si la diferencia son 1 o 2 puntos? Ponemos un límite, nuestro Claro. límite ¿cuál es? ¿Es 5, es 10, es 15, es 20? Todo eso tiene ¿Qué que ser hacer un poco con la conversado. señorita Aquino también? A la vuelta También hay apareció. muchas preguntas. Así es. Hay muchas preguntas que hacer todavía y me parece genial que podamos hablar esto serenamente. No debería ser un tema tabú ni tampoco un tema para pelearnos, pero sí para entender y para decidir lo mejor para una oposición que tiene una gran oportunidad en Asunción el año que viene. Pero, claro, habrá que tomar la mejor decisión para poder disputar a un partido que tiene una gran capacidad de recuperación incluso ante derrotas electorales bastante recientes. Ya volvemos con más de Joana Ortega hoy aquí conversando la noche.
Joana Ortega, una pausa en la discusión política porque no me contaste cómo está Carmencita. Bien, está Carmencita, Bien. ya cumplió 9 meses. 9 meses. Sí, come de todo, juega de todo, está mucho más activa de cuando era más chiquita. Ahora es increíble cómo pasa el tiempo y los hijos Igual a cuando crecen. fue al búnker casi toca todos mis discos, estaba ahí manoteando todo. Sí, No, así está. Linda experiencia, obviamente, lo más lindo de la vida, ¿no? Sí, una bendición increíble. Una bendición. Sí. Y qué vida agitada, ya pobrecita, porque la encuentra entre campañas, entre debates en el Parlamento, entre insultos y gritos. De todo un poco ya vivió Carmencita, pero acompaña, creo que es linda también la experiencia para Claro. mí de vivirlo como madre. Como madre. Lo veo desde otro lugar completamente, es decir, Sí. todo el compromiso. Yo, Mario, vos sabés, milito desde los 15 años en De los política, 15 años, antes claro. ya en la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios como activista estudiantil, y creo que vivir esta etapa es como un punto y aparte, ¿verdad? Sí. Mi etapa de política como madre. Como madre. Es como que A mí, refuerza vos sabés muchísimo que el compromiso. Dentro de toda la disputa, yo celebro, por ejemplo, no es menor, la oposición va a definir entre mujeres su candidata. Así Es disruptivo, es revolucionario. Es cierto que ya hubo intendenta del Partido Colorado, es. pero está genial eso. Sí, es la primera vez que hay figuras femeninas tan Sí, potentes para exacto. la definición. Inclusive la que aparece ahora, que es Arlene, también es una chica, Así es. Katia, que siempre está flotando por ahí como candidata a lo que sea, porque es muy, le quiere votar la gente. Bueno, mujer también. Y ahí también, y eso es lo que nos duele un poco a los sexagenarios, hay un recambio generacional que es natural, que incluso los colorados lo están viviendo también. Sí. De Santi Peña a La Torre, son gente, ya es una nueva generación. Así Entonces, eso también nos cuesta, está haciendo ruido nomás eso, pero es parte del proceso. Te mencioné a la señora Elena Aquino. Ujú. Ella aparece, no estaba en la mesa ella, No. no, ¿verdad? No. Cruzada tampoco. No, ellos tienen el acuerdo guaraní, que es donde venían construyendo Ajá. sus candidaturas, ¿verdad? Y bueno, Claro. la Arlene que se confirmó la semana pasada recién, ¿verdad? Hace poco más de una semana, con la idea también de disputar esto, pero creo que con una voluntad también de construir esto dentro digamos, entre las tres candidaturas, sacar una candidatura unidad por las expresiones que yo escuché públicamente de Yolanda y demás, también con la intención de colaborar en este proceso de tener candidatura única de la oposición. Y vos decís que yo también voy a volver a hablar con Soledad, hablé hace como un mes, volveré a hablar acá, frente a cámara. ¿Vos decís que aceptaría el grupo de Soledad que se le incluya en la encuesta también a Arlene? Yo esperaría que sí, por lo menos de mi parte hay total voluntad. Creo que cuanto más abierto sea el proceso y podamos definir una única candidatura entre todas, Claro. para no tener otra vez, si definimos entre nosotras, tener una tercera candidata. Esperaría que sí, pero bueno, también es parte de lo que seguro se va a conversar Claro. en esas mesas donde está la conversación. La ahí mesa tratando se de sigue ajustarse. reuniendo. La mesa se sigue reuniendo, sí. ¿Y van ustedes como candidatos o van sus representantes? En realidad, en mi caso, yo no participé de la mesa en muchas ocasiones, un par de veces nada más, porque soy siempre la idea de que hay que dejar a los equipos que hagan el trabajo, ¿verdad? trabajen. Pero en la mesa de intendentes sí participamos. En un momento dado, la esposa de Sebastián García te cuestionó públicamente que vos habías cuestionado a Sebastián cuando fue Sí. precandidato y ahora vos sos candidata. Entonces, hay como un tema ahí que siempre está flotando. ¿Qué explicás cuando te dicen eso? Sí, en realidad yo explico que en el momento, y justo la otra vez googleé, Mario, busqué las fechas, porque yo decía, Sí, o sea, ¿cuándo fue? pasaron 4 años, pero tan loca no estoy, Claro. me acuerdo más ¿Qué o menos dije? cómo fue Claro. eso, ¿verdad? Y por supuesto yo asumo lo que dije y lo asumo con absoluta responsabilidad Claro. y con coherencia también y con el compromiso de, por supuesto, obrar en consecuencia. Cuando yo le planteé a Sebastián de que si él iba a ser candidato a la intendencia tendría que... no digamos, renunciar, lo dije yo en ese momento, pero sobre todo yo lo que le hablaba es de la incompatibilidad de cobrar un sueldo público para ser legislador y estar haciendo campaña. Yo lo hice ya superada la instancia de la interna, es decir, yo le pedí eso a Sebastián cuando él ya había sido confirmado por su partido después de un proceso interno Correcto. como candidato oficial de Patria Querida, ¿verdad? O sea, si vos fueras electa por una de libre, lo que fuera, tendrías que pedir permiso. Yo pediría permiso sin goce de sueldo para no cobrar, porque para mí la incompatibilidad es el Claro. cobro del dinero público, ¿verdad? Que viene del bolsillo de los contribuyentes para Sí. estar part-time ahí con la legislatura y part-time haciendo campaña. Además que creo que la oposición se merece una candidata Coste que full no hay time. una reglamentación, una legislación No, al respecto. además, Mario,
estoy segurísima, el año que viene, de entre mis colegas de distintos departamentos van a haber muchos candidatos, ¿verdad? Sí. De todos los colores. De todos los colores. Tercer espacio, azules, pero rojo, como todo. una vez me dijo un periodista, colega, me dijo, a ustedes le exigimos más. Claro, Son... pero yo sí dije varias veces ya que yo tengo el compromiso, si soy confirmada como la candidata de la oposición para el periodo oficial de campaña post-interna, yo por supuesto que pediré permiso sin goce de sueldo y saldré a dedicarme full time a eso, ¿verdad? Y verifiqué las fechas la otra vez y era 30 de junio. El 30 de junio, 10 días después de la interna del 2021, fue la fecha. En ningún momento yo le planteé a Sebastián García un año antes que renuncie a su banca o que pida permiso, ¿verdad? Acá estamos hablando de fue ya una vez que el partido le había confirmado como candidato oficial, él después terminó declinando y apoyando la candidatura de Nakayama, pero fue 30 de junio, es decir, estamos muy lejos todavía de esa fecha. Bueno, bien, hecha la aclaración y además lo otro queda grabado también. Ahora, volviendo un poco al tema político duro y puro, me quedo pensando en los apoyos. Es cierto, el PLRA tuvo una aceleración en cuanto a su apoyo y aceleró luego en su directorio a Sole, después pasó con otros partidos, PRF, Partido de la A, PDP por supuesto, y en el caso tuyo hubo como un retruque rápido también porque sacaste dos respaldos muy fuertes. El de Miguel Prieto, que yo creo que tiene una repercusión ahora nacional, y el de Katia, que tiene su caudal político innegable. A ver, la campaña rumbo a lo que fuera la forma de decisión va a pasar por ahí, porque también tenés un acto esta semana, sí, donde veo nombres importantes que van a estar sentados contigo y un poco respaldando públicamente tu campaña o tu candidatura. ¿Cómo se tejen esas alianzas con figuras tan fuertes como Miguel y como Katia? ¿Qué significa eso? Bueno, yo antes que nada aprovecho el espacio para invitar este jueves al acto, va a ser en el Hotel Guaraní a las 7 de la tarde y la idea es juntarnos un poco a conversar y a pensar esa asunción que soñamos, por supuesto con el compromiso de la unidad, Mario, que es lo que planteamos. Me trae buenos recuerdos del Hotel Guaraní. Sí. Ahí lanzamos y ahí cerramos la campaña municipal con el festejo del triunfo. Así es, en el 2015. Tiene un sabor especial ese lugar. Bueno, y además un lugar emblemático de nuestra ciudad. Claro. A ver, ¿y qué se va a poder adelantar? ¿Qué va a ser ese acto? ¿Qué van a...? Bueno, ahí las figuras de oposición que me acompañan van a ratificar su apoyo, van a también plantear por qué me eligieron a mí, ¿verdad? Que la gente sepa, pero es un acto abierto, un encuentro más que nada con la idea de abrazarnos, de encontrarnos en este camino de construcción de la candidatura única de la oposición, ¿verdad? Con ese compromiso de la unidad llamamos a este encuentro. Y bueno, respecto a las figuras que me acompañan, Mario, y que están ya en los materiales en redes sociales de la convocatoria precisamente del evento de este jueves, se encuentran por supuesto Katia González, Miguel Prieto, también Hermo Rodríguez, también Esperanza Martínez, por supuesto también los senadores de Yo Creo, Rubén Velázquez, José Oviedo, los 3 diputados de Yo Creo, Lady, Walter, Guillermo, Raúl Benítez, que también del equipo de Katia, el senador Iramain, las figuras un poco que acompañan y que nosotros por lo menos lo leemos en términos también, no generacionales precisamente, pero sí de renovación de las figuras y de una nueva foto tal vez de la oposición, ¿verdad? Son nombres importantes, o sea, no es un álbum de figuritas rellenado con lo que son figuras muy centrales, casi lo último que queda de oposición fuerte en el Parlamento, ¿no? Sí. Hay más, ¿verdad? Pero digo, Iramay tiene un peso enorme por lo que está diciendo hasta a nivel doctrinario en el Senado, ¿no? Sí, aporta un montón al debate. Yo creo que dentro de toda la desazón de haber y la injusticia tremenda que se cometió contra Katia González al sacarla de su banca, el senador Iramain fue esa garantía de que ahí, desde que ese curul se iba a seguir aportando a la democracia. Yo siempre le digo a Katia, menos mal que no teníamos a alguien que es un lujo tenerlo. Y Raulito al lado tuyo aguantando los empates de la barbarie. Mi partner in crime, le digo yo, porque no existe uno sin el otro ahí en esa Cámara de Diputados, ¿verdad? Una dupla realmente, y los dos venimos de la lucha estudiantil, bueno, yo un poco más de partido a lo mejor, pero con él también logramos hacer ese equipo interesante y con nuestros compañeros, colegas de Yo Creo, que también acompañan bastante nuestro ritmo ahí de la oposición del tercer espacio. Sí, quiero entrar en las diferencias que hay entre Soledad y vos en cuanto a visión. Pero ahora que me decís, Raúl vino la semana pasada y no pude creer, me contó que su papá y su mamá son colorados. Sí. Y que él viene de la militancia estudiantil, pero que es hijo de Colorado. Y hace poco se le sacó en cara también a Miguel, que 4 veces trató de afiliarse. Y bueno, es interesante también eso. Yo le doy más valor todavía, porque son como conversos, digamos.
Sí, bueno, yo también tengo la mitad de mi familia colorada, la mitad de mi familia liberal, como sucede en muchas familias. Es el Paraguay, ¿verdad? Es el Paraguay mismo. Pero creo que venimos de una generación también que nos atrevemos a romper esos moldes, ¿verdad? Claro. De la afiliación por tradición, que antes existía, como que si tu familia era liberal tenía que ser liberal. Tu familia, pero igual cargo con mucho orgullo. Mi abuela materna, Blanca, ella fue concejala en su pueblo, en Alberdi, concejala por 2 periodos, presidenta de la Junta, porque ella era maestra, Partido Colorado. Argañista era mi abuelo liberal de Iturbe, ¿verdad? O sea, cargo también con mucho orgullo toda esa mochila que traigo de colorados y liberales de mi familia, que desde su militancia trataron de aportar a la construcción de un país mejor. A la vuelta, quiero saber las diferencias, porque también ya hay que comenzar a hablar en qué nos diferenciamos, por qué yo puedo ser mejor opción que Soledad, sobre todo desde el punto de vista ideológico y también práctico, en cuanto a cómo encarar una política pública municipal inclusiva, sobre todo, una ciudad que tiene mucha desigualdad también y muchos problemas. Ya volvemos con más de Johanna Ortega, hoy aquí conversando la noche. Johanna Ortega con nosotros, diputada nacional y precandidata a la Intendencia de Asunción. Me quedé pensando, porque es bueno también, la idea es que además, una vez concluido este proceso, todos apoyemos al candidato de la oposición. Yo creo que en eso vos estás segura también. Sí, súper segura. No es que pierdo y me voy a mi casa y no hago... No, para nada. Además, yo obviamente confío en mí misma y en lo que voy a hacer, en que mi palabra, por supuesto que la voy a cumplir, pero también confío en que si soy yo la que gano, las demás candidatas van a acompañarme. A mí me dijeron que hasta se podría firmar un documento. Sí, de hecho, en la propuesta de País Solidario, en la propuesta que habíamos presentado, nosotros decíamos que podríamos firmar todas las candidatas en una escribanía, ya una renuncia, para que en el momento del resultado de la encuesta, bajo los parámetros que acordemos, ya directamente se ejecute la renuncia. No tengo problema yo de hacerlo, dejar mi renuncia firmada con la confianza de que eso va a ser así una vez que tengamos la medición realizada, como una garantía. Modelo Frente Amplio, modelo otras concertaciones muy grandes que inclusive en el caso uruguayo la que pierde va como candidata a vice. Sí. Es un modelo extraordinario. Así es, de manera a incluir a todos. No dejar afuera todo un sector. Pero bueno, ¿qué te diferencia de Soledad Núñez? Si tuviera que pensamiento mágico, decía Humberto Rubín, 4 o 5 cosas así, en esto soy diferente y bueno, me ofrezco así. Claro, yo creo que las diferencias además no son malas, ¿verdad? Ajá, claro. Son de por ahí marcadas más por nuestra conducta o por nuestra forma de encarar las cosas. Definitivamente ni mejor ni peor, sencillamente ella tiene un perfil ciertamente más técnico, más de gestión, de su experiencia como ministra de Urbanismo. Y por mi lado, por mi parte, mi única experiencia, digamos, en la administración pública es en el periodo legislativo que estoy cumpliendo actualmente en la Cámara de Diputados, porque es el único cargo electo que tuve, ¿verdad? Claro. Creo que nuestra formación política, sobre todo, es distinta. Yo vengo más de esa construcción de militancia juvenil, del partido, de la construcción así colectiva, en organización, ¿verdad? Por supuesto, con las contradicciones que eso tiene, Mario. Yo no siempre estuve de acuerdo con las decisiones que tomó mi partido político, no solamente de apoyo de candidaturas, que fueron varias veces en las que estuve en desacuerdo, sino también en cuestiones de posturas políticas que asumimos en distintas coyunturas. Claro. Y sin embargo, yo decidí siempre aportar y apostar a la herramienta colectiva y aguantarme cuando en minoría perdía mi postura dentro de un partido. Perdón, ¿verdad? Me viene un déjà vu. Ahora que me acuerdo, en 2013, una parte de País Solidario se me fue y otra parte se quedó. Claro, yo era la que quedé. En el 2015, País Solidario, también dentro de esa construcción de la elección municipal del 2015, decidió apoyar a Meyer, institucionalmente como partido, ¿verdad? Claro. Pero de cualquier manera las bases estuvieron también repartidas en ambos proyectos electorales. Porque eso te iba a decir, el País Solidario que tiene un capital interesante, no será multitudinario, pero interesante porque yo usé eso. Las reuniones barriales, en los grupos organizados, los comedores, los lugares de recepción de gente de la tercera edad. Sí, en Asunción es donde tenemos, digamos, un poco más extendida nuestra red, ¿verdad? Caminé mucho con Carlos Galarza. Sí, Caminé mucho con el equipo de País Solidario Histórico. Entonces, no siempre estuvimos de acuerdo, pero digo, con esas contradicciones yo siempre fui de construir desde el partido, de llevar más mi carrera desde lo político. Entonces,
yo me considero más política y le considero de por ahí a ella más técnica. Claro. Por eso digo, es una diferencia, no es mejor ni peor, es simplemente Sí. un perfil, un carácter distinto. Pero vos antes de la pausa dejaste algo también picando que es muy interesante, que hay un electorado liberal y colorado que no tiene ya su voto asegurado a un lugar, que es un voto... Lo de Ciudad del Este es clave. Sí, de Ciudad del Este. Así es. Acabo de hablar con algunos representantes colorados muy fuertes, me dijeron, es una elección tremenda. Y acá también convengamos que las veces que se ganó en Asunción a nivel país, hubo voto colorado. En mi caso está comprobadísimo. No le gusta esto a muchos aliados míos que diga, pero es la verdad. Y en Lugo también. Así A mismo. Lugo le votaron colorado. No sé si muchos, pero una franja importante. ¿Usted te cree capaz de conquistar también ese voto del colorado que está disgustado con su conducción? Sí, de hecho creo que el único voto colorado que podríamos captar los opositores es el voto colorado consciente que rechaza lo que viene construyendo el cartismo en nombre del Partido Colorado. Claro, ¿verdad? exacto. Entonces, ese voto disidente colorado, liberal también un poco, Sí. ¿verdad? Y de otros sectores, por supuesto que la oposición tiene que aspirar a captar. Y yo creo que soy capaz de hacerlo, Mario, sobre todo porque vengo de ese ejercicio político, como decía en el partido, de mucha tolerancia, de escuchar diversas ideas. Vengo también de esa experiencia ahora en el legislativo, donde tengo que, me guste o no, bancarme. Muchísima gente me pregunta a mí, ¿cómo haces para aguantar ahí? ¿Verdad? Claro. Y bueno, y es parte del ejercicio democrático, asumir que yo soy parte hoy, coyunturalmente, porque las dinámicas van cambiando en democracia, coyunturalmente parte de una minoría donde elevo la voz yo y elevan unos pocos en nombre de esa minoría y después tenemos que escuchar una horda de voces Claro. en nombre de una mayoría que hoy tiene supremacía en esa Cámara y que es cartista, ¿verdad? Así que yo creo que soy capaz de incluir todas esas visiones, de nutrirme de eso. Yo creo que toda la gente tiene algo bueno que aportar más allá de su afiliación partidaria, de Claro. sus profesiones, ¿verdad? Y mi idea es construir eso, porque la Asunción que necesitamos reconstruir, la Asunción que necesitamos reedificar, necesita de todas las voces y de todas las miradas realmente, Mario, Claro. y de un compromiso mayoritario que no se va a dar en un país profundamente colorado, mayoritariamente colorado, sin los colorados que estén dispuestos a jugársela con honestidad para reconstruir esta ciudad. No olvidemos que también eso hay que entender, porque a veces, che, qué problema en la oposición. Ellos también están en una disputa muy fuerte por la Sí. Asunción y lejos de estar definida, ¿no? Hasta aparecen nuevos jugadores. Sí, incluso ellos están más lejos que nosotros porque ellos lo van a definir recién con la interna en junio, ¿verdad? Sí. Nosotros es probable que tengamos bastante tiempo antes la candidatura única definida y ellos recién en esa interna, pero también dentro de la propia disidencia colorada surgen varias candidaturas. Claro. Por parte del oficialismo también se escuchan varios nombres, así que Sí. nosotros vamos a tener que esperar, independientemente a nuestra candidata, vamos a tener que esperar el 7 de junio para saber a quién vamos a enfrentar en las urnas en octubre. Ujú. Ahora, y entrando a la gestión municipal, que la conozco, la padecí, la luché también, evidentemente que Asunción va a recibir al nuevo intendente o intendenta en una situación casi límite. ¿Tenés equipo, tenés gente, hay ya gente pensando en lo que hay que hacer en Asunción a nivel financiero, a nivel de infraestructura, a nivel de todo lo que se necesita, a nivel de recursos humanos? Hay demasiados desafíos, vos lo sabés, ¿verdad? ¿Se está trabajando ya mientras tanto en eso? Sí, sí, en paralelo se está trabajando, pues yo creo que van a haber como niveles, ¿verdad? Ok. Un programa propio que yo como candidata estoy asumiendo, pero que después tendrá que ser construido con las demás fuerzas políticas que apoyan la candidatura de Soledad, independientemente de quién de las dos quede como, Claro. como candidata, ¿verdad? Esos equipos tienen que ensamblarse y lo importante justamente de este periodo es que cada una va sumando gente a sus equipos y traccionando toda esa energía de gente, Mario, que se acerca voluntariamente a Sí. decir yo puedo aportar desde el urbanismo, yo puedo aportar desde pensar lo financiero, lo administrativo. Lo social. Incluso se acercan funcionarios municipales que te Sí. dicen estoy harto de cómo se maneja esto y yo quiero realmente trabajar y no me permiten y quiero venir a aportar lo que sé y mi conocimiento y mi trayectoria dentro. Cierto, hay también recursos muy Hay valiosos. recursos muy valiosos que están ahí como Sí. discriminados por Sí. ahora, ¿verdad? Y que quieren venir a aportar su mirada también en la construcción de esta propuesta. Nosotros particularmente vamos a tener un evento el 6 de diciembre, Ujú. donde vamos a tener distintas mesas técnicas, donde estamos sumando a estas personas que se acercan para colaborar, para tener esa conversación, no solamente conmigo, también con los precandidatos a concejales, para poder ir
puliendo esa propuesta y tener ojalá para fin de año algo más consolidado. Pero sabemos que las áreas fundamentales en las que tenemos que intervenir es la cuestión de transparencia, administración, recursos financieros, la deuda que nos deja en hecho, por supuesto, ya que tampoco está siendo renegociada, por lo menos que sepamos, por el nuevo intendente, y otras cuestiones como espacios públicos, seguridad, repoblar el centro histórico, que es un gran tema. Todo eso estamos construyendo con equipos que por suerte son personas que con muy buena voluntad se acercan para nutrir esta agenda. Claro, me encanta porque en realidad es una agenda enorme, pero no imposible tampoco. Ahora, la otra parte que me quedo un poco pensando es que si llegas vos o llegas Sole, va a necesitar el control electoral, va a necesitar una infraestructura, porque en el día D también se juega todo el trabajo previo, todas estas idas, venidas, peleas, disputas, culminan ese día de las elecciones. Ahí se necesita de todos, Johanna. Se necesita de todo y se necesita también de los dos partidos que tienen hoy mesarios, digamos, personas que van a integrar las mesas y de todos los demás que puedan ejercer de veedores, de apoderados. Es decir, en este proceso de construcción de la unidad nadie sobra, Mario. No. ¿Verdad? Todos los aportes y las miradas sobre este asunto son interesantes, por eso que pretendemos que el proceso sea lo más abierto posible. Y el equipo de control electoral, por supuesto, que tiene que avanzar en paralelo ya a la consolidación de las candidaturas, porque necesitamos tener asegurado el control para el día D y también, por supuesto, el equipo de cogobierno para lo que hay que asumir después. Solemos decir, no es un dogma, pero nos lleva a una realidad muy dura. No hay 2028 sin 2026. Sí, quizás sea exagerado, quizás tampoco garantiza, pero es muy fuerte el viento de cola que te da ganar Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica, con el Oviedo, lo que fuera, Pedro Juan, capitales departamentales y comenzando por la capital del país, sería una señal muy fuerte de posibilidades de cambio para el 2028. Eso vos tenés plena conciencia. Sí, es una parada súper importante, no solamente en términos de resultados, Mario, sino también todo este proceso que estamos haciendo es definitivamente una antesala del 2028, que también va a delimitar las formas en las que vamos a encarar políticamente el 2028, las formas en que vamos a definir candidaturas. Todo esto es un ejercicio que nos lleva a eso, a ejercitar el músculo mirando un poco hacia el 2028, por eso los gestos de unidad son tan importantes, pero también los gestos no solamente de la unidad popular, sino sobre todo con la ciudadanía, de cómo conectamos con la gente para ofrecerle nuestra propuesta. Una de las autocríticas que yo hago siempre dentro de la oposición es que definitivamente en el 2023 nuestra frase y nuestro eslogan de Patria o Mafia la gente no lo entendió. ¿Verdad? No hubo una digestión, digamos, de eso. ¿Verdad? Y terminamos como terminamos en términos de resultados electorales, además de que había una división de candidaturas, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de conectar con gran parte de la ciudadanía, pero de entrar ahí en el caracú de lo que le preocupa hoy al paraguayo. Y todo este camino es definitivamente un transitar hacia ese 2028. Tengo que hacer la última pausa, después tengo un par de preguntas me parece fundamental que conteste Johanna. No le voy a contar ni en el corte para no darle pistas. Pero es bueno hablar así, espontánea y frontalmente con Johanna Ortega. Esta definición que va a llegar en las próximas semanas es crucial, no solamente para el 2026, sino sobre todo para el 2028. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Ya volvemos. Última parte con Johanna Ortega, una chica bastante activa en su vida, porque a los 15 ya estaba armando alboroto y barullo y sigue haciéndolo. Me quedé pensando, Johanna, en que algunos importantes voceros de la oposición, como Eduardo Nakayama, dicen: yo ya pasé por esto y Johanna me quitó los votos que necesitaba para ganar. No creo que vuelva a ser otra vez la que divida a la oposición. Obviamente entendés cómo no se te plantea estas cosas. ¿Qué pensás? Bueno, en primer lugar decir, yo nunca me planteé como una divisora. Claro. Nuestro proceso con Eduardo fue completamente distinto. Nosotros no tuvimos en ningún momento estas conversaciones previas de armado, de alianza. No hubo una mesa de unidad. No, nosotros con Eduardo nos conocimos creo que en abril o mayo del 2021. Ya. O sea, ya cuando estábamos ahí próximos a las internas de confirmación de cada una de nuestras alianzas. No. Con Eduardo yo creo que lo que no hubo es tiempo.
¿verdad? Claro. De resolver esto. Tiempo y conversaciones previas. De por ahí todo este proceso de construcción de confianza, que también es importante en la Sí. política, es lo que no hubo. Si no, yo creo que hubiese sido otro resultado, pero de cualquier manera también, si aritméticamente se puede resolver esto, a Eduardo le faltaron más votos de los que tuve yo. Sí. Y en política tampoco podemos garantizar que si No, yo hubiese ido a apoyar a Eduardo, todos, todos se sí. iban a ir, porque siempre hay gente que es como que la confianza es muy personal también, Es no muy es particular, no se traslada así tan fácilmente a otra candidatura, No, ¿verdad? no. Entonces yo creo que lo del 2021 para mí particularmente es un capítulo cerrado. Yo tengo hoy un compromiso con la unidad, Mario, y digo, más allá de que haya o no, eso ya lo dije y se lo dije a mi equipo también, si hay o no hay acuerdo en la metodología, yo tengo plazos personales propios para mirar yo mi propio número aún sin acuerdo del resto, Claro. es decir, no sigo si eso no mejora, me ¿verdad? parece genial. Sí. O sea, tengo un compromiso muy, muy personal con esto y quiero dar la garantía a la ciudadanía de que en octubre del 2026 va a encontrar una sola opción de la oposición en las urnas si dependiera de mí. Bueno, ahí queda grabado, ¿eh? Así es. Ahora, me quedo también pensando en que alguna vez la oposición va a tener que generar alguna legislación nueva que resuelva sus internas, porque se retrocedió. Ahora ya se logró inclusive que no se usen los padrones abiertos. Ese fue un paso otra vez más de Un avance golpe fuerte, sí. del autoritarismo de ciertos sectores de la ANR que dicen no vamos a dejar nunca estos organizarse para decidir su candidato. ¿Te parece que ese es también un tema pendiente que hay que resolver alguna vez? Sí, la verdad que nosotros estamos teniendo muchos retrocesos, Mario, en este periodo, ¿verdad? O sea, este tipo de cuestiones no son simplemente ataques o cambios en la legislación, son golpes que se dan a que la oposición pueda fortalecer realmente y ejercitar su músculo y su fuerza política, ¿verdad? Yo sí creo que nosotros tenemos que lograr acumular suficiente fuerza y conexión con la ciudadanía para poder, ojalá en el 2028, tener un Congreso distinto que nos permita avanzar en cuestiones electorales que pueden ayudar a unificar y evitar la dispersión de estos votos opositores, que siempre es un tema, ¿verdad? Y otras conversaciones que no dependen de la legislación, pero que políticamente tenemos que tener en la oposición, tal vez de pensar en unificación de partidos. No digo en un único partido de la oposición, tal vez, pero hay partidos que tienen coincidencias ideológicas, programáticas, ¿por qué no hacerlos coincidir y converger en un solo partido? Me parece que hay cuestiones que la oposición también tiene que mirar de forma táctica y estratégica para la construcción de ese país que soñamos. Los números de la justicia electoral son brutales. Hay gente que no entró por falta de 1000 votos, de 500 votos, justamente porque vamos todos divididos. Sí. Eso no Así puede. es. Y después también la permanencia de los partidos, ¿verdad? Hay partidos que tuvieron grandes elecciones o importantes elecciones en algunos puntos del país, en algún momento de la transición, pero que hoy no son realmente fuerzas activas. De algunos queda solo el membrete, solo el sellito, ¿verdad? Y tenemos que ser también muy autocríticos con eso. No es tampoco bueno para el proceso que exista tanta cantidad de partidos solo por tener personería jurídica o un sellito o un membrete. Yo creo que a la ciudadanía hay que mostrarle que esa fuerza de la unidad puede funcionar más allá de los periodos electorales. Ese es todo un tema a debatir. Son debates que vamos a tener que darlo alguna vez. Podemos tapar un rato, poner a la alfombra alguna vez. Si de verdad queremos competir y ganarle a esa maquinaria electoral fuertísima que es la del Partido Colorado en las urnas, yo creo que tenemos que ser responsables en la construcción de lo que hagamos, no solamente en periodos electorales, también fuera de los periodos electorales. Estuve escuchando ayer que en Colombia, por ejemplo, fueron a las listas, así como tenemos ahora, desbloqueadas, y volvieron otra vez después a cerrar porque se dieron cuenta que era una trampa. Creo que hasta eso hay que revisar, porque finalmente se tomó como una conquista y el que mejor lo aprovechó fue el partido que tiene el poder y que tiene además los recursos. Finalmente el que tiene más plata es el que se ubica mejor en esa lista abierta famosa. No digo que hay que hacerla ahora, pero hay que pensar todas esas cosas, ¿no? Hay que pensar eso porque también rompió un poco lo de la construcción colectiva. Te digo yo, Mario, que yo soy resultado de esa elección. Yo era opción 2 en una alianza y cuando finalmente tuvimos una sola banca, yo dije probablemente la va a ocupar el representante del partido más fuerte, que era el Partido Liberal en nuestra alianza. Y al final del conteo del TREP encontramos que en realidad hubo más gente que votó mi opción. Es decir, yo soy resultado de eso, pero eso no me impide a mí mirar el panorama general de cómo esto afectó a la oposición, nuestra peor elección en términos de representación en el legislativo, en toda la transición democrática, y cómo esto socavó también todos esos procesos de construcción colectiva, porque se genera una especie de competencia interna con tu propio compañero, con tu propia compañera, ¿verdad? De pasar a los propios colorados. Así mismo. Entonces, son cuestiones a evaluar definitivamente porque nos faltan, de hecho, Paraguay
Paraguay discusiones todavía que son muy tabú sobre la reelección, sobre el balotaje. Sí, el balotaje. Y que a veces se plantea como un intercambio, ¿verdad? Y cuestiones que se tienen que debatir. A mí, por ejemplo, me apuras un poco y te digo, sí, reelección, pero con balotaje. Me gusta la idea. Pero es cierto, también hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien, hay que reflexionar bien respecto a los cambios que se van a hacer, porque hasta ahora solo fueron retrocesos. Esto de quitarnos la posibilidad de hacer una concertación a padrón abierto es un retroceso, si bien todavía podemos hacerlo entre los partidos, pero entre los partidos, como digo, también hay asimetría. Hay partidos más pequeños que otros, ¿verdad? Sin desmeritar, todos son importantes y todos aportan los que tienen... Lo ideal sería el padrón nacional. Lo ideal sería el padrón nacional para que también le podamos dar oportunidad, por ejemplo, a los colorados disidentes de participar e incidir positivamente en las elecciones. Claro. También habría que hacer una autocrítica de la gestión parlamentaria en general. No hay una visión positiva de la población respecto a su parlamento. Yo sé que ustedes siempre explican, bueno, ¿qué podemos hacer? Somos minoría, nos pasan por encima, pero ha venido una sostenida decadencia de la representación parlamentaria en el Paraguay. Eso también habría que un día sentarnos todos y decir, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué quedan afuera personas de gran fuste intelectual y capacidad y adentro los chaqueñitos de la vida, ¿verdad? Con todo respeto. Algo nos pasó también en la decadencia de la representación parlamentaria, ¿no? Sí, totalmente, porque la crítica no discrimina, ¿verdad? La crítica es hacia todo el Congreso en su conjunto, aunque existan excepciones como Raúl Benítez o como yo, como otras excepciones que tiene hoy ese Congreso, ¿verdad? O Katia o el senador Iramay. La crítica es en su total y yo creo que tiene que ver también con una clase política que por mucho tiempo gozó de privilegios mientras la ciudadanía estaba ahí tratando de llegar a fin de mes, que era lo que hablábamos un poco al inicio, ¿verdad? Esa desconexión. Pero también ahí hay que hacer mucha pedagogía, Mario, porque los ministros de la Corte, yo soy muy crítica de eso, ¿verdad? El Poder Judicial, que es de hecho el poder que debiera poder someter a los políticos a la justicia si es necesario hacerlo, no como persecución como fue en tu caso, sino como realmente protección y garantía de la lucha contra la corrupción y demás. También es un poder que de por ahí no es tan observado. La mora judicial que tenemos, o sea, si miramos en términos de resultados, nadie está exigiendo la misma cantidad de resultados al Poder Judicial y tienen la misma relevancia que el Congreso. Con eso no digo hay que parar las críticas al Congreso y no mirar, pero creo que hay que mirar paritariamente ambas cuestiones. Los privilegios que tienen los ministros de la Corte, por ejemplo, nadie cuestiona. Ellos siguen teniendo cupo de combustible, choferes, gasto de representación altísimo, hasta en las cuestiones mínimas. Y el Poder Ejecutivo, que yo hace poco en la discusión del presupuesto también hablaba de los gastos reservados al presidente. Sí, por eso nos falta una revisión muy completa. Donde cada sector también asuma esas críticas, porque hay un hartazgo ciudadano que está incubándose y que es peligroso también. Es muy peligroso, porque es caldo de cultivo sobre todo para autoritarismos y populismos peligrosos. Exactamente. Ya para ir terminando, se nos acaba el tiempo. Saco 2 o 3 ideas concretas. ¿Estás dispuesta a ir a la encuesta por el sistema que fuera acordado? ¿Estás dispuesta a reconocer esos resultados? Por supuesto. Y también, obviamente, pedís que reconozca la otra parte si es que vos resultás electa. E inclusive, dijiste algo más. Si no se llega a eso, que sería un escándalo, vos misma también revisarías tus propios números en un momento dado. Así mismo. ¿Hasta cuánto te das tiempo? ¿Hasta octubre? El tiempo para digamos, pedir el voto útil y no aparecer en la urna el periodo oficial del calendario electoral es agosto, pero yo estoy confiada en que nosotros vamos a llegar 7 de agosto. Vamos a llegar mucho antes, antes de la interna incluso. Ok, perfecto. Y lo otro, ¿se puede, esta experiencia de Miguel Prieto tan poderosa con Dani Mujica, se puede replicar a nivel nacional, te parece? ¿Eso levantó una esperanza? ¿Fue nuestro acto de Lugo en la Plaza de los Héroes en 2007? ¿Fue tan fuerte para vos que estuviste ahí inclusive eso? Sí, yo creo que fue lo suficientemente fuerte como para darnos la energía necesaria para salir a caminar el resto del país, la capital, que no es menor, es la madre de todas las batallas, ¿verdad? Y poder replicar. Por supuesto que no es simplemente salir con optimismo y energía y esperanza a transmitir eso que sin duda tenemos a partir de la victoria de Daniel Mujica en Ciudad del Este, pero sí también otra serie de elementos como la organización, el control electoral, es decir, varios checks que tenemos que hacer en la lista a modo de garantizar que eso pueda ser replicable. Pero creo sí que el hartazgo ciudadano que se tradujo en las urnas en Ciudad del Este hacia este sistema, hacia este modelo, puede ser fácilmente trasladado con buenas opciones por parte de la oposición a otras ciudades. Prieto tiene más de 30 causas judiciales.
Sí. Y ahora emerge como un potencial candidato a presidente, él mismo lo asume. ¿Crees que lo van a meter preso? Yo no sé qué es qué cálculos puede hacer el oficialismo, Mario. Lo que sí estoy segura es que si el oficialismo se da el paso y se anima a meterlo preso, ahí sí que van a ver el despertar de un gigante. Me quedo de esa frase, el despertar de un gigante que ya está molesto y lo demostró en el Alto Paraná. Joana Ortega, un gusto como siempre. Este jueves vamos a estar ahí, por Este supuesto, jueves, también. Hotel Guaraní a las 19 horas. 19 horas. Está invitada la gente, está abierto eso. Una invitación abierta hacia toda la ciudadanía que quiera ir a escuchar nuestras propuestas, este proyecto, este camino que estamos emprendiendo hacia la Intendencia de Asunción. Bien, eso será este jueves a las 19 horas, Hotel Guaraní. Gracias, Joana, por venir. Gracias, Mario. Nos vamos nosotros siempre con la idea de pensar, de debatir, de no tenerle miedo al disenso, pero siempre dentro del marco de la democracia y de la idea de tener un país más justo, más equitativo, más igualitario, no tan brutal como el que tenemos. Tenemos que caminar hacia eso alguna vez. Si no lo vemos nosotros, lo verán nuestros hijos o nietos, pero hay que luchar por ese país. El Paraguay se lo merece. Gracias y buenas noches.